Muy buenas, bienvenidos a una nueva edición de En Confianza, el programa de la Constitución de la Confianza que dialoga con las y los constituyentes, los 155 que representan a la sociedad chilena en esta discusión respecto del futuro de Chile. Decimos habitualmente que este grupo ha sido contratado por nuestro territorio para pensar el futuro. Lo que es una tarea desafiante, hermosa, difícil, en un tiempo de cambio y en un tiempo también de renacer de las identidades, que es bastante obvio y bastante evidente. Siempre con Carolina Rivera, que nos acompaña, periodista de la Constitución de la Confianza, y hoy día tenemos a Rosa Castrileo, a quien le damos una muy cordial bienvenida. Rosa, gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes por la invitación. Así es que para estar aquí en este espacio de constitución, de debate sobre la constitución, mejor dicho, así es que agradecida. Muy bien, pues Rosa, ¿cómo llega Rosa Castrileo, abogada, con especialidad en temas de derechos humanos, con una representación simbólica importante de nuestros pueblos originarios, a plantearse estar en la Convención Constituyente? ¿Cómo ha sido ese paso y estar entre los 155? Bueno, ha sido todo un desafío. El paso para llegar a la convención no fue en solitario, sino que fue en compañía de Benito Cumilas, que fue el candidato alternativo que me acompañó. Yo vengo de los escaños reservados, por lo tanto teníamos que presentarnos en duplas, en dualidades. Un candidato titular y uno suplente en caso de que fuera necesario aplicar la paridad. Por lo tanto, fue un trabajo con él, en colectivo también, con un grupo de personas que nos estuvieron apoyando, con la idea de, bien dudosos en principio de participar del proceso. No fue una decisión fácil, no fue como se aprobó, ¿cierto?, la posibilidad de iniciar este proceso y nosotros inmediatamente tomamos la decisión y nos subimos al carro. No, no fue así, fue bien pensado, fue bien meditado. Nosotros teníamos desconfianza de este proceso. En primera instancia no habíamos sido invitados los pueblos indígenas, entonces nos parecía o veíamos este proceso como ajeno a nosotros. Una vez que se aprueban los escaños reservados, empezamos a analizar la posibilidad cierta de poder participar como representantes de nuestros pueblos, en el caso mío y de Benito, del pueblo mapuche. Entonces, cuando se abre ese espacio es donde tomamos la decisión de poder participar y ponernos las pilas para trabajar. Nosotros hicimos una campaña de 5 meses, donde tuvimos que posicionar nuestros nombres, nuestras presencias, nuestras ideas, visitar comunidades, centrarnos en el trabajo territorial para poder dar a conocer que la existencia de este proceso, porque las comunidades no estaban informadas del proceso constituyente, menos de la posibilidad de tener representantes propios. Entonces fue una tarea bien pedagógica que hicimos, de informar lo que significaba el inicio de un proceso constitucional, de preparar una nueva constitución, cuáles eran las implicancias para nosotros. Claro. Y así se fue dando el proceso, hasta que llegamos a los resultados. Bueno, y estamos dentro, es un desafío, como te digo, porque no es una cuestión personal, sino que aquí hay un trabajo colectivo muy importante. ¿Cómo Carolina está adentro de la convención? ¿Los ve ustedes diariamente o cotidianamente, digamos, dentro de su actividad? ¿Ella ha podido estrechar lazo y relación con muchos de ustedes, justamente para poder conocer cómo es la relación? Existe hacia afuera, a veces por el influjo que tienen las redes sociales, una percepción de distancia, de rivalidad, de poca amistad cívica, pero
ahí Carolina a lo mejor nos puede contar un poco más, pero ella que ha estado conversando y nosotros que hemos estado conversando con esta vida con ustedes, nos damos cuenta que pasa exactamente lo contrario, que hay cada vez más respeto, hay cada vez más amistad cívica, y se empieza a empatizar con la opinión del otro, como si cada uno viviera en su propia cáscara, con sus propios problemas, sus propias desconfianzas, sus propios prejuicios, ¿ya? Y que lentamente, sin perder las posiciones, ¿ya? Ni las convicciones, uno empieza a ceder y empieza a dar un pasito y a entrar un poco en la casa del de al lado, digamos. Sí. Se ha dado algo No sé, súper particular, que eran los primeros días se salían al patio y eran unos por allá, unos por allá y unos por acá, como súper marcados, y ahora no, ahora se ve como un grupo mucho más que conversan entre diversos sectores, y eso ha sido bien, bien llamativo también. Sí, así es. Bueno, como te decía yo creo que no solamente me pasó a mí, sino que a varios llegamos así como bien desconfiados, prejuiciosos también, ya de que no íbamos a poder conversar, de que esto iba a ser, no sé, ataque y ataque y ataque, y tal vez los primeros días había un ánimo así, como de desconfianza, de estar ahí con, como dicen ustedes, con la caparazón. Pero una vez avanzados los días, empezamos ya a conversar, a dialogar, a conocernos. Colaboró mucho el tema de la instalación de las comisiones provisorias, porque los grupos se achicaron, entonces ya no estábamos los 155, habíamos 30, habíamos 25, qué sé yo, y pudimos conversar y dialogar. Eso nos permite salirnos un poco de estas trincheras en las que uno se para de repente y poder dar sus puntos de vista, escucharlos del otro y tratar de llegar a ciertos acuerdos, ¿ya? Para afuera se muestra mucho esto de que prácticamente estuviéramos peleando todo el día, pero no es así. Yo creo que son muy, muy puntuales las situaciones donde hay un conflicto, donde hay una confrontación, pero la mayoría del tiempo estamos trabajando en conjunto. Yo que fui parte de la comisión de reglamento, ahí se dio el trabajo de esa manera. La elaboración del articulado del reglamento general fue conversando con todos. Nadie se restó de ese debate y ninguna opinión sobró. Independiente que muchas veces tal vez nuestras posturas no tuvieron eco, no quedaron en el papel, pero sí nos dimos el tiempo de poder argumentar nuestras posiciones y conocer las del otro también. Entonces ahí fue un trabajo bien, bien en equipo y para lograr sacar y cumplir con los plazos autoimpuestos que nos dimos. han trabajado bastante rápido, la verdad, mucho más rápido de lo que se podía pensar. Fíjate que conversamos con Adolfo Millaur hace algunos días atrás, y él está asociado, digamos, como según nos explicaba, a la comunidad de las Quenches, a la gente de la costa, y con una mirada desde el punto de vista de la cosmovisión, en una relación con la naturaleza, donde es la naturaleza y el ecosistema el eje y el centro, desde donde los seres humanos nos relacionamos, vale decir, nosotros somos parte de un hábitat que está instalado y que funciona de un modo y una forma. Y esa cosmovisión cambia, de alguna manera, el eje tradicional en lo cual se ha fundado, no digamos Chile, para no ser injusto, ¿ya? Somos mundos interconectados hoy día cada vez más, en este mundo global, lo que están haciendo las nuevas tecnologías, las proximidades con las culturas, este renacer de las identidades que nosotros conversamos. ¿Cómo conversa Rosa Cachileo con esa conmovisión? Eh, ¿Y cuál es tu percepción de esa cosmovisión instalada en una constitución política? ¿Cómo podemos establecer puentes entre esas cosmovisiones que tienen una historia de siglos y y que, y que es importante que el pueblo chileno en su conjunto, con todas sus identidades, pueda reconocerlas, pueda comprenderlas, pueda empatizarlas y pueda hacerlas propias también, para hacer una síntesis que nos lleve por un camino más virtuoso al que hemos tenido hoy día, caminos de encuentro? ¿Qué opinas tú? Sí, bueno,
Uno de los, de los eslogans que tuvimos de campaña fue precisamente que los principios mapuches permearan la nueva constitución. ¿Y a qué nos referíamos con eso? Era precisamente que nosotros, en nuestra cosmovisión, hay hartas cosas que pueden hacer un cambio de paradigma en cómo nosotros, o cómo Chile ha resuelto ciertas temáticas. Una de ellas es la relación con la naturaleza. Nosotros tenemos principios propios, nosotros no somos, aquí no hay una visión antropocéntrica, nosotros no somos el centro del universo, nosotros somos un elemento más dentro del litrófilo monien, que se llama, que es como la biodiversidad existente en el mundo, y por lo tanto, como un elemento más, no estamos en un estado superior, estamos en un estado de un elemento. Entonces, este principio llevado a la Constitución significa cambiar estas lógicas de, por ejemplo, de uso y abuso de los recursos naturales. Nosotros no somos los dueños, no somos los verdaderos dueños, se cambia también la visión de la propiedad. No hay una propiedad respecto de ciertos elementos que son parte de la naturaleza. Tenemos también el principio del Yamugun Monien, que es otro que nos inspira y que nos dice que se respeta todas las formas de vida, y eso tú lo puedes llevar no solamente a la naturaleza, lo puedes llevar también a las personas, a las familias. Tú no puedes pasar a llevar al otro porque está este principio que tienes que respetarlo. ¿Para qué? Para mantener un equilibrio. Si no se mantiene ese equilibrio, todo no va a funcionar bien. Entonces este principio es rector. Como te decía, la idea es que uno dice, pero no va a quedar, porque no es una constitución mapuche, por lo tanto no quedarían esos principios nombrados de esa manera, pero sí pueden inspirar cuando se trate, o cuando se debata, por ejemplo, lo que yo te decía, el derecho de propiedad, cuando se debatan los límites a la actividad empresarial, ya tienen que haber límites. No puede ser a destajo, y esos límites están dados precisamente por estos principios de donde uno respeta no solamente al hombre, sino que respeta también a lo que existe dentro del mundo. Y no solamente lo que vemos, porque también en la cosmovisión mapuche no es solamente, por ejemplo, los árboles, los ríos, las piedras, sino que son o los otros elementos que no vemos los que también necesitan ser respetados y nosotros debemos considerar. Hace unas semanas atrás yo estuve en lo que es la construcción de la hidroeléctrica, el proyecto de construcción de la hidroeléctrica Tuful. Entonces ahí hay dos visiones. Por una parte están las comunidades indígenas que dicen que hay que parar este proyecto porque lo que se va a afectar va a ser el espíritu del río. El agua es vida y tiene un dueño, hay un mientis en un dueño, y ese dueño es el que se va a ver afectado, y esos dueños están dados por nuestros antepasados que están conviviendo ahí. Y hay otro grupo que son los ecologistas que dicen que hay que mantener esto por la biodiversidad, por lo bello del paisaje, por la no intervención. Entonces son dos visiones distintas que apuntan a lo mismo. Por lo tanto, cuando nosotros decimos los principios mapuches deben permear la Constitución, es aunar estas dos visiones para lograr un resultado que va a ser bueno o que va a llevar estas propuestas de las dos visiones, de esta visión ecológica, pero también de esta visión espiritual que tiene que ver mucho con la cosmovisión. Entonces, claro, cuando tú me dices cómo te relacionas, bueno, soy mapuche, viví en mucho tiempo en comunidad, estudié en las comunidades, mi papá era profesor, vivimos ahí, por lo tanto, esta conciencia viene dada desde ahí. Y también en colaboración con el mismo Benito que yo te mencionaba, que es mi compañero de candidatura, que él es un especialista en el tema del mapuzungún, es hablante, un conocedor de la cultura que aporta mucho desde esa mirada. Entonces, yo aporto lo jurídico, mi formación profesional, esta experiencia de vida, y también tengo este complemento que es lo cultural y lo propio, que no puede quedar afuera. Aunque no sea una constitución mapuche, nosotros podemos influir en cómo se tratan las cosas y hacer estos cambios de paradigma, de decir, ya no es el Estado uninacional también, por ejemplo, existe una diversidad, y esa diversidad que debe quedar materializada o reflejada en esta nueva constitución.
Esas son como lo que uno, cómo yo me paro dentro de lo que es la convención, con qué espíritu voy y cómo he podido también trabajar en lo que ha sido, por ejemplo, la comisión de reglamento de la cual yo he sido parte. Nos hemos preocupado también, por ejemplo, que los temas no se concentren en una sola comisión y que nos quedemos debatiendo los indígenas sobre las cuestiones indígenas, no tendría sentido. Y ha habido una preocupación de que esto se transversalice, que en todas las comisiones temáticas exista la obligación de tratar temas indígenas, porque todo lo que se debata ahí va a tener consecuencias para nuestros pueblos. Y eso ha sido como un desafío, llevar estas propuestas, estas ideas. Hemos tenido buena acogida, por eso que han quedado. Así es que yo creo que tengo la fe de que podemos, la esperanza de que podemos precisamente realizar estos cambios que nos proyectamos. Para hacer un paso. Rosa, respecto a eso mismo, hablaste sobre que en un principio las comunidades tenían un poco de desconfianza con respecto a este proceso. No sé si has tenido la oportunidad de conversar con ellos, de ver si esto ha evolucionado, y en función a esto, cómo no solo la nueva constitución, sino que cómo el desarrollo de la convención puede incluir a estas comunidades, cómo las puede hacer sentir que son parte del proceso, y cómo han trabajado como representantes de estas comunidades en eso. Sí, como te digo, sigue la desconfianza, por una razón histórica. Aquí el Estado para las comunidades, muchas de las comunidades, ha actuado o paternalistamente o represivamente. Entonces están estas dos posturas o estas dos visiones de parte de diferentes LOF y Lamien, y son realidades distintas. Las comunidades que han recibido este paternalismo estatal son comunidades pasivas y que están esperando las soluciones de problemas del día a día, ¿ya? Entonces se genera una desconfianza cuando uno les dice, mire, aquí no vamos a venir, no se va a hablar sobre arreglar el camino, no se va a hablar sobre eso, se va a hablar sobre otras cosas más macro, que después seguramente se van a materializar en leyes. Hay un desconocimiento de lo que es un proceso constituyente, hay un desconocimiento también de lo que está pasando en la convención, eso se mantiene. Yo creo que ahí también hay una autocrítica respecto de la misma convención, que no ha tenido la capacidad de comunicar lo que se está haciendo. Ahora, estamos en una etapa donde, claro, es un poco inentendible esto de que estemos debatiendo reglas, que no estemos debatiendo las cosas para los que no se nos mandató, lo que espera la ciudadanía, pero era una tarea pedagógica, siempre digo yo, que había que dar, y que tal vez ha sido un punto débil que hemos tenido como convención propiamente tal. Y nosotros los convencionales, el tema de estar muy abocados al trabajo, de habernos autoimpuesto estos plazos tan acotados, nos ha impedido, por ejemplo, volver de buena manera a los territorios a informar lo que está pasando. Y respecto de las otras comunidades que han sufrido represión, que están en procesos de recuperaciones territoriales o que hay mayor crítica, este proceso también se vive con desconfianza, porque todos los procesos en los que ellos han participado, la gran mayoría, no han sido realmente consideradas sus opiniones, porque se ha hecho para cumplir y para decir, sabes que mira, aquí hubo una participación, pero después no se consideran las opiniones o lo que pueda salir de ahí. Entonces tenemos el desafío como convención, de promover la participación, informar, y mi hijo. Vaya. Los niños, niñas y adolescentes son bienvenidos en la Constitución de la Confianza. Sí, de hecho hay un principio de eso también, donde tienen que ser considerados, no pueden quedar ajenos. Y como te decía yo, entonces estas comunidades están en esta desconfianza, continúa. Y yo creo que la única forma de revertirlo, y a lo mejor tampoco es necesario revertirlo, porque es legítimo que mantengan sus posiciones también. Pero existe esta tarea que está pendiente de que nosotros, los convencionales, volvamos a los territorios, informemos, socialicemos lo que está pasando, los debates que se están haciendo y lo que se viene, ¿ya? Yo creo que ahora, igual con el inicio del debate constitucional propiamente tal, esta visión de lo inentendible que estamos haciendo va a poder
cambiar, porque efectivamente vamos a empezar a abordar los temas que a la sociedad le importan, que son educación, vivienda, los derechos, el tema de la distribución del poder, etcétera. Es muy interesante lo que estás planteando tú, sobre todo por estas dos dimensiones, desde la perspectiva, digamos, los pueblos originarios, tanto la dimensión del paternalismo y la falta probablemente de alguna pedagogía más activa que pueda explicar de qué va la redacción o el debate, digamos, de una nueva constitución que tiene conceptos más globales y que probablemente se conecta con estos principios que tú señalabas al comienzo, y ese probablemente puede ser uno de los desafíos más potentes que puedan tener los escaños reservados en poner, digamos, a conversar estos principios, sobre todo en el articulado que va al comienzo de la Constitución, porque las grandes definiciones que se hacen al comienzo, en los valores superiores del territorio, la república, en fin, van a permear naturalmente todo el texto constitucional. Y también, por otra parte, quienes tienen o han vivido una dimensión que pueden calificar de más represiva y que mantienen una cierta distancia, por lo tanto desconfianza, con lo que está ocurriendo, lo que también obliga a hacer una pedagogía basada probablemente no tanto en el verbo, sino que mucho más una pedagogía del testimonio, una pedagogía de lo práctico, que en el fondo quiero ver para creer, como dice el antiguo dicho. Entonces, en ese sentido, Rosa, ¿cómo se consolida el nuevo trato? Parafraseando el informe aquel de comienzo de los años 90. ¿Cómo se consolida el nuevo trato entre los pueblos originarios y el Estado de Chile? Porque ahí hay un tema. Entonces, finalmente uno a veces tiene la sensación de que hay algo, hay un clic que falta, una tecla que falta tocar para que se produzca un diálogo, no digo esperanzador, porque tú has manifestado esperanza en lo que está ocurriendo, pero sí un diálogo que en el fondo toma un curso, y toma un curso de reconocimiento mutuo en esta coexistencia que finalmente está en un solo espacio, que es común, que tiene identidades, pero que no es común. Somos hijos de la misma tierra. ¿Qué falta ahí? O dicho de otra manera, ¿cómo se consolida esta confianza? Bueno, lo primero es reconociendo a esta otra edad como un igual. ¿Ya? Nosotros los pueblos indígenas somos iguales, no somos subalternos, no estamos subsumidos, tenemos nuestras identidades diferenciadas y es legítimo que las sigamos manteniendo de esa manera. Cuando se parta desde ese reconocimiento, de esta validez, de esta diferenciación, estaremos avanzando. Y lo otro también es hacerse cargo y empezar a debatir y a remirarse para decir y asumir las responsabilidades por los despojos sufridos, ¿ya? El Estado no ha hecho un ejercicio, el Estado me refiero yo a la institucionalidad, no ha hecho un ejercicio de reconocer, por ejemplo, el tema de los genocidios hacia los pueblos indígenas. Dentro de la Comisión de Derechos Humanos fue muy desgarrador escuchar a alguien, Selknam, que decía: yo no me puedo autodefinir como nada, porque me dicen siempre que no existo. Entonces eso, cuando se empiece a asumir eso, que eso tuvo consecuencias, que hubo efectivamente un genocidio, pensado o no pensado, y que ese genocidio y que esas políticas de despojo tuvieron repercusiones en nuestra gente y que hay que hacerse responsable, que hay que iniciar medidas de reparación, de restitución. En el caso mapuche, ¿cuál es la principal demanda? Y siempre va a seguir siendo la principal demanda, va a ser el tema de las tierras, el despojo territorial. ¿Por qué? Por estas visiones y estos principios de la biodiversidad, del litrofilmonien. No es por la titularidad de la tierra, no es por la propiedad, sino que es por mantener estas visiones y estas como visiones en un espacio territorial, que ha sido el espacio en que nos hemos podido desarrollar como colectivo.
Entonces, cuando empecemos a debatir ya en estas cuestiones de fondo, y empecemos a asumir esas responsabilidades y a tomar medidas, vamos a avanzar hacia el camino correcto. Si nos quedamos en las meras declaraciones, por ejemplo, que quedara en la Constitución que Chile es un Estado plurinacional, por ejemplo, pero no se materializara de ninguna otra manera y quedara como una mera declaración, no va a cambiar nada. Incluso puede empeorar las cosas. Entonces, hay que asumir estas cuestiones de fondo, estos debates de fondo, que los vamos a tener que dar seguramente en las comisiones temáticas, cuando se discuta, como decías tú, los principios de este nuevo Estado. Y después cuando empecemos ya a materializar estos principios, si vamos a hablar de Estado plurinacional, bueno, y tenemos representatividad dentro del Poder Ejecutivo, vamos a tener la posibilidad de participar en lo que es el Poder Legislativo. ¿Cómo va a ser nuestra presencia en el Poder Judicial? ¿Se va a reconocer nuestros propios ordenamientos jurídicos que los tenemos? ¿O vamos a seguir subsumidos? Entonces, todos estos debates de materialización de estos principios son los que pueden producir los cambios o no, ¿ya? Y eso es la responsabilidad histórica que vamos a tener como convención, de si vamos a asumir estas responsabilidades y estas medidas de reparación o no. ¿Y tú sientes que hay, Rosa, tú sientes que hay espacio dentro de lo que han sido me imagino, numerosas conversaciones al interior de la convención con personas que representan visiones, generaciones, experiencias culturales muy diversas, sobre estos mismos temas que tú estás planteando? Porque son temas que están probablemente en la raíz del no avance, probablemente porque se identifican como complejos, y al identificarse como complejos probablemente hacen lo que la naturaleza humana indica, le hacemos un pequeño bypass, ¿ya? Y tratamos de seguir adelante y no haciéndonos cargo del lío. Entonces, en este caso, tú has mencionado, por ejemplo, la distribución del poder, has mencionado la representación, has mencionado la titularidad de las tierras, que tiene una pequeña o una sutil interpretación probablemente entre la importancia de la cosmovisión versus la importancia de la propiedad. Y pareciera que eso, que todo el mundo piensa que es una tensión, aparentemente, si yo te entiendo bien, no necesariamente es una tensión. Y puede resolverse en la medida que haya una cosmovisión. Entonces, que está sentada en el territorio. ¿Hay espacio? Bueno, si no lo hay, nosotros lo vamos a tratar de hacer. Esa es nuestra tarea. Pero en tu experiencia actual. Estamos mandatados para eso. Y yo he tenido la posibilidad de conversar con prácticamente todos los sectores presentes en la convención, de las más izquierdas a las más derechas, a las más centro. Veo la disposición a conversar y debatir estos temas. Obviamente tenemos soluciones distintas, miradas distintas, pero ya el hecho de que estemos allanos a no hacer el bypass, sino que precisamente a debatir, creo que se abre una posibilidad cierta de poder abordarlos de buena manera. Ahora, igual percibo que se mantiene esta visión paternalista respecto de los pueblos indígenas muchas veces, porque dicen, bueno, sí, en esta materia lo que ustedes digan, pero no hay una mayor reflexión de por qué estamos diciendo eso y por qué hay que apoyarlo, sino que, bueno, lo que ustedes digan porque son los idóneos en estos temas. Claro, somos los idóneos, pero es necesario que ese otro que nos reconoce, nos reconozca con conocimiento de causa, como se dice jurídicamente, ¿ya? No porque sí. Entonces, esa visión paternalista es muy difícil sacarla, está arraigada por todas estas políticas de homogeneización, que para una parte son positivas, pero para otros también son negativas, pero no hay una mayor reflexión, una profundización del por qué esa negatividad. Y esa es la tarea que nosotros nos estamos autoimponiendo como escaños reservados, como escaños mapuche en mi caso, de poder hacer esta pedagogía y no asumir que el otro sabe
lo que yo estoy pensando, sino que hay que explicitarlo y hay que decirlo. Nosotros como que estamos siempre en estos debates y decimos, pero ¿cómo no van a saber esto? No, no se sabe. Entonces hay que explicarlo, hay que señalarlo. Nos pasó el otro día con el tema de la aplicación del quórum de 2/3 a las normas del reglamento de participación y consulta indígena. Cuando conversamos con el secretario John Smock, dijimos, pero ¿cómo? Si estos son tratados internacionales de derechos humanos, no estamos haciendo nada fuera de los límites que tiene la convención. Y ahí él declara, mira, ¿sabes qué? En realidad tienen razón, aquí hay un desconocimiento del derecho internacional de los pueblos indígenas. Por lo tanto, no hay una mala fe, sino que hay un no conocer esto, ¿no? Y esa es la tarea que nosotros nos vamos a tener que dar, de ir explicando y haciendo estas pedagogías de la otredad, como digo yo. Eso es muy interesante. Hemos conversado con Rosa Cachileo en Confianza, que es este espacio de la Constitución de la Confianza, y creemos naturalmente, Rosa, que efectivamente hay un trabajo que hacer, hay un tiempo de gestación, estos 9 meses que quedan, porque partimos de la idea de que no van a ser 9, sino que van a ser 12, ¿ya? Y estos 9 meses que quedan, que pueden tener alguna interpretación simbólica de ese tiempo de gestación, donde pueden hacer algo nuevo, y en ese espacio podemos tener una conversación muy profunda como territorio. Y lo que te escuchamos naturalmente abre muchas preguntas que no son fáciles de contestar, muchas de ellas, porque significa asumir cambios culturales, pero que son necesarios, como tú bien dices, de comprender y de comprenderse mutuamente y tener un diálogo que sea empático, ¿ya? Pero que vaya hacia el futuro y que vaya hacia adelante a buscar soluciones que nos encuentren y que nos hagan parte de un futuro común, que es algo que tanto nos hace falta en un momento que Chile está viviendo un punto de inflexión, pero que también el mundo está en un cambio de época, con un cambio climático en pleno desarrollo, con migraciones, con identidades, con cambios laborales, en fin, con la ocupación de la mujer del espacio público, en fin, son cambios bien profundos que se están viviendo y que, bueno, tenemos que hacernos cargo a partir también de una nueva constitución. Sí, así es. Se vienen hartas cosas. Yo creo que la convención da cuenta de la diversidad de las mujeres, de los pueblos indígenas, de los oprimidos, de los trabajadores, de la gente que nunca ha podido estar en estos espacios de discusión, de toma de decisiones tan relevantes para un país. Entonces, creo que va a salir algo, que van a hacer algo bueno. Nos quedan estos 9 meses de gestación, así es que ya este mes que viene vamos a empezar a darle forma a esto que va a salir de acá. Y extraordinario. Bueno. Muy bien, pues Rosa, te deseamos un gran éxito, mucha esperanza en lo que viene hacia adelante, mucho diálogo, mucha paciencia, también hay que tenerla, harto estudio, Sí. así que le escuchamos a un convencional por ahí decir que la convención requiere más que semanas territoriales, semanas de lectura, porque el trabajo de estudiar y de aprender cosas, justamente las propias temáticas que tú estás poniendo, que requieren, para hacer una comprensión profunda, mucha concentración. Así que... De hecho, nos hemos amanecido estudiando, trabajando, preparando indicaciones. Las hacemos nosotros mismos, no las encargamos a nadie. Entonces eso conlleva mucho reflexión, mucho el pensar las palabras, los conceptos, lo que significa, y yo creo que vamos avanzando bien. Sí, así es. Muy bien, pues. Muchas gracias, Rosa, que te vaya regio. Muchas gracias. Muchas gracias. Seguimos en contacto. Que te vaya muy bien. Chao. Creo que hay algo. Carolina.